Buenas tardes, iglesia. Otra vez aquí estamos la mitad de la semana y ojalá que ustedes puedan tomar un poco de tiempo para descansar y meditar un poco en la palabra de Dios. Em, yo creo que es muy importante em, cada día si se puede, pero varias veces a la semana leer la Biblia, estudiar la Biblia. Y quería hoy hablar de un tema de cómo podemos usar este tiempo de dificultades para glorificar al Señor. Um, en Zacarías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas ya llegando al fin del Antiguo Testamento, Zacarías 8, vamos a estar leyendo capítulo 8, versículos 20 a 23. Entonces voy a leer los versículos, voy a explicar un poco de qué significaba en aquellos días y qué significa para nosotros hoy día. Um, Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar al favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, un poquito de explicación de acerca de ese pasaje en los tiempos cuando fue escrito, pues Jerusalén, que era el capital donde estaba el templo de Dios, fue destruido. Y aquí vemos una profecía de cómo va a ser, o sea, un día en el futuro para ellos, que un día iba a llegar así. Para ellos era como que todo su mundo casi se había acabado porque los enemigos habían destruido a Jerusalén y el templo y habían llevado, o sea, matado algunas y llevado otros o sea, bien lejos de su hogar. Entonces para ellos era como que todo se había acabado y, y pensaron que ya pues Dios los había dejado. Pero aquí dice, no, pues un día va a llegar un día que muchos van a regresar a Jerusalén y, y otros, no solo los judíos que eran el pueblo de Dios, sino también otros de otros países iban a ir a Jerusalén para implorar el favor de Jehová. Entonces, era algo como una promesa de Dios para ellos, que Dios no los iba, no los iba a olvidar y que pues era su pueblo, iba a siempre recordar a su pueblo y siempre iba a salvarlo y usarlo
para glorificar su propio nombre y para enseñar a las otras naciones que era Dios, el Dios verdadero. Pues así fue en el Antiguo Testamento que Dios escogió los judíos, los israelitas, para ser su pueblo y por medio de ellos iba a enseñar el resto del mundo por medio de ellos que Él era el Dios verdadero y que ellos eran su pueblo escogido y que era un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios que realmente amaba su creación, su pueblo, su gente. Y el templo era en Jerusalén. Entonces, por eso habla de Jerusalén. Todos iban a ir allí para adorar a Dios. Pero eso aplica a nosotros hoy día. Nosotros no creo, hay muy pocos de nosotros que hemos ido a Jerusalén. Está bien con nosotros adorar a Dios en otros lugares o tenemos que ir a Jerusalén todavía. Pues en San Juan Jesús estaba hablando con la mujer en el pozo y ella estaba hablando de ese asunto y en Juan 4:19 hasta 24 están hablando y dice, le dijo a la mujer, estaba hablando de Jesús, estaba hablando con la mujer y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créame, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca lo que adoran. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces está hablando que cuando Jesús vino ya cambió la manera de cómo adoran a Dios. Entonces dice, pues sí, antes adoraban a Dios en Jerusalén, pero el tiempo viene que pues pueden adorar a Él donde sea. Y bueno, cuando Jesús llegó, ya llegó ese tiempo, entonces nosotros estamos viviendo en ese tiempo. Entonces, para nosotros, el templo, de hecho, nosotros somos el templo, entonces podemos adorar a Dios donde sea, donde estemos. Entonces, vemos que eso básicamente no aplica a nosotros, o sea, ir a Jerusalén, pero todavía podemos aplicar eso a nosotros. Bueno, el pueblo de Dios eran los judíos y ya cuando llegó Jesús trajo salvación para todo el mundo, para los gentiles como que son nosotros. Si no eres judío, eres gentil. Y vemos en Gálatas 3, 7 a 9, dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham eran los israelitas. En el Antiguo Testamento, pero ahora está hablando de
el pueblo escogido de Dios. Ahora, con el Nuevo Testamento, o sea, cuando llegó Jesús, ya llegó o sea, ya cambió todo. Y dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces nosotros ya somos parte del pueblo escogido. Entonces, regresando a la escritura que leímos, dice que iban a llegar allí, a Jerusalén, y decir a los israelitas que querían implorar el favor de Jehová. Entonces, si apliquemos eso a nosotros, o sea, la gente en el mundo va a llegar aquí con nosotros y decirnos, o sea, viendo nuestras vidas que adoramos y que servimos el Señor verdadero, nos van a decir a nosotros que quieren también servir a ese Dios. Dice en 23, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Entonces, la gente debe mirar a nuestras vidas, cómo nosotros estamos, o sea, tratando a los demás, cómo estamos nosotros, cómo estamos manejando esta situación de la pandemia, los tiempos difíciles. Nosotros debemos confiar en Dios y pues ser una esperanza para los demás. Y nosotros sabemos la verdad de Jesús y sabemos la verdad que un día Jesús va a venir, se va a acabar todo aquí, y todo lo que nos cuenta la Biblia, los tiempos de los días, o sea, de los últimos días, se va a poner muy feas las cosas. No sabemos si estamos muy cerca o no, pero pues vemos cómo está el mundo. Pero tenemos la fe y la esperanza que aunque las cosas están muy, muy feas, tenemos la esperanza de la vida eterna. Tenemos la esperanza de podemos tener confianza que no importa lo que pase, vamos a estar bien. Si tenemos fe, vamos a ser salvados. Si tengamos fe, si creemos en Él, entonces nosotros podemos ser como los israelitas, podemos ser un ejemplo para que los demás nos vean y nos digan, quiero ir contigo porque quiero servir a tu Dios. Así debemos vivir nuestras vidas. Entonces, nosotros solo no podemos, pero con Jesús, con el Espíritu, podemos lograrlo. Podemos llegar a esa podemos hacerlo, pues. Entonces, que Dios les bendiga mucho y que tengan bonita resto de la semana. Entonces, bye bye, adiós.